Personajes nacionales hablan en Eco Noticias. ¿Para dónde va el agro en Colombia? Nos es un placer presentar a esta hora al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Bienvenido a Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. Doctor Bedoya, buenos días. Juan Pablo, buenos días. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Ecos del Conveima. Muy contento de estar con ustedes hoy. Doctor Bedoya, gracias. Lo mismo. En agosto la economía del país creció un 2,02% en comparación con el mismo periodo en 2023, impulsada, por ejemplo, por actividades primarias como la agricultura. ¿Qué se está haciendo bien y qué aspectos se pueden mejorar? Miren, la explicación sobre el crecimiento del sector agropecuario básicamente reside en lo siguiente. Primero, que hemos tenido, o por lo menos tuvimos el año pasado, un clima que para algunas zonas del país fue favorable, o para decirlo con la precaución que hay que tener con los temas del clima, no fue negativo. Lo segundo, y es que desde la invasión de Rusia a Ucrania, allá en marzo del 2022, cuando los precios de los principales insumos para la producción de alimentos, como lo es el caso de los fertilizantes para la producción agrícola y el caso del maíz para la producción pecuaria, esos precios subieron, recordarán ustedes y su audiencia, cuando Rusia invade Ucrania, pero ya después empezaron a bajar y tuvieron una caída muy importante el año pasado. Y cuando usted tiene insumos mucho más baratos en el mercado internacional y un dólar estable, pues eso favorece evidentemente el costo de producir alimentos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y finalmente, que los ciclos de programación de actividades agrícolas y pecuarias también han generado lo que se ha visto en las cifras que el mismo DANE ha sacado, con crecimientos que oscilan entre el 7 y el 10% para algunos de nuestros productos, que eso también se vio complementado, por supuesto, con lo que ha sido el buen desempeño en el mercado exportador colombiano. Esas son las principales razones por las que nuestro sector ha venido creciendo, pero fíjese lo paradójico. Una cosa es que el sector agropecuario crezca en volumen, pero otra cosa es lo que ocurra en materia de ingresos. Y como hemos visto con preocupación que el consumo de los hogares en Colombia no crece a la misma velocidad que la oferta de comida, por eso es que los consumidores se están beneficiando y han visto, según el mismo DANE, que los precios de la comida han venido cayendo en la mayoría de los productos a lo largo de este año 2024. Hablemos del empleo, un tema especialmente sensible en Tolima. ¿Contribuye la reforma laboral del gobierno Petro de verdad a reducir la informalidad en el sector rural? Para nada. Desafortunadamente, y el gobierno nacional, y al menos ya lo diré en materia de lo que ha pasado en el Congreso de la República, la reforma laboral no contribuye a solucionar los problemas de esa altísima tasa de informalidad laboral que tiene nuestro país. Y le voy a dar unas cifras. Mire, Colombia tiene aproximadamente 50 millones de ciudadanos, pero la población ocupada de nuestro país es de 23 millones de colombianos. De esos 23 millones de colombianos, el 56% está en la informalidad laboral. Y para el campo colombiano, que son más de 3,2 millones de trabajadores, el 86% está en informalidad laboral. Entonces nosotros desde la SAC, donde hay varios gremios, inclusive algunos que tienen presencia en el departamento del Tolima como Fedarroz, le propusimos al gobierno desde el 2017, estamos hablando de la época del gobierno Santos y posteriormente el gobierno del presidente Iván Duque, que si se iba a hacer una reforma laboral, se pensara en un articulado que contribuyera a resolver esos problemas de informalidad laboral. Que la informalidad laboral en el campo también está explicada por una cosa, Juan Pablo, y es que el régimen laboral existente no admite que usted pueda pagar por el tiempo efectivamente laborado con las respectivas contribuciones a la seguridad social. Me explico. Usted en diferentes actividades agrícolas y pecuarias puede tener un trabajador que en la mañana está trabajando en una finca, vamos a decir, en un cultivo de ciclo corto, y por la tarde tiene que ir a una finca donde hay animales, una finca ganadera o porcícola o avícola, a hacer unas labores específicas. Qué bueno sería para ese trabajador que hoy está en la informalidad laboral que pudiera tener varios empleadores el mismo día y que tuviera una relación laboral formal con ellos. Esa es la verdadera informalidad, que hoy no se puede hacer eso. Pues bien, le propusimos al gobierno y al Congreso de la República unos artículos para que se acogiera esta situación, pero desafortunadamente el gobierno no quiso hacerlo. Y mire cómo son las cosas. En la plenaria de la Cámara de Representantes hace ya unas semanas, fueron 82 representantes a la Cámara que hicieron lo correcto, porque el gobierno nacional pretendía
pasar tres artículos que para nada iban a contribuir a reformar y a generar incentivos a la formalización, y por el contrario, como le hemos dicho, el remedio iba a terminar siendo peor que la enfermedad. Así que los congresistas hicieron lo que había que hacer, aquellos que votaron por la eliminación de esos artículos, y habrá que ver qué pasa ahorita en la Comisión Séptima del Senado, ahora que empieza seguramente el trámite de la segunda vuelta de esta reforma laboral. A propósito de nuestro conversatorio mañana en Ibagué, en el Hotel Estelar, del cual hay mucha expectativa con la gobernadora del Tolima, con usted, con otros personajes nacionales, doctor Bedoya, ¿qué ventajas cree comparativas tiene el Tolima en el ámbito agrícola frente a otras regiones de Colombia? No, pues mire, tiene muchísimas. No solamente la fertilidad que tienen sus suelos, obviamente esa diferencia de pisos térmicos que prácticamente genera que sea una despensa agropecuaria, no es solamente lo agrícola, sino lo pecuario también. El tema de su infraestructura vial que conecta con el eje cafetero, conecta con el centro del país, con la ciudad de Bogotá, y es que está muy cerca a grandes centros de consumo. Pero yo diría que lo más importante es la gente, esa resiliencia que tienen los productores agropecuarios del departamento del Tolima, indiscutiblemente lo que genera es una gran cantidad de oportunidades. Claro, hay una serie de amenazas de las cuales la señora gobernadora ha sido muy vocal, y cuando hemos estado allá en ese departamento también lo hemos hecho, y son los problemas de inseguridad. Pero bueno, ahí ya hablaremos mañana para no chiviarnos de lo que vamos a conversar mañana, pero creo que ese departamento tiene enormes posibilidades para seguir contribuyendo a la rentabilidad de los productores, pero también a la seguridad alimentaria de nuestro país. El presidente Petro asumió con una apuesta muy clara en el sector agrario. ¿Cómo ha sido, doctor Bedoya, este trabajo con el gobierno nacional en estos más de 2 años? Pues mire, este es un gobierno que en menos de 2 años ha tenido tres ministras de Agricultura. Yo creo que eso da una muestra de lo que ha pasado con el gobierno. Segundo, el enfoque del gobierno, y es entendible, y yo creo que es natural positivamente hacerlo, ha sido el tema de la reforma agraria, buscando que haya muchos colombianos que no tenían tierra que puedan acceder a los títulos de propiedad. Sin embargo, como se lo hemos recomendado a este gobierno y a los que lo han antecedido, el tema de la tierra no debe ir solo. Tiene que ir con el tema del crédito, tiene que ir con el tema de la asistencia técnica, pero lo más importante, tiene que ir con el tema del mercado. Pero no que el Estado resuelva el tema de comercialización, sino que se le den las herramientas a los productores para que lo hagan. Y un caso muy específico de lo que se puede hacer, y ahí es donde los 21 gremios que hacen parte de la SAC le han ofrecido al gobierno todo su conocimiento, es el caso de Fedarroz, que tiene una presencia súper importante en el departamento del Tolima, no solamente con lo que hace con su molino, no solamente con lo que hace con la planta de semillas, sino también con todo lo de investigación y asistencia técnica, que a propósito del cambio climático contribuye a que los productores tengan mejores herramientas para enfrentarse a un mercado, para enfrentarse con su programa AMTEC, de adopción masiva de tecnología, a lo que será ya la desgravación final del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Así que ese es un gobierno que ha tenido iniciativas algunas, que ha tenido recursos, billones de pesos para el sector agropecuario, pero que desafortunadamente, al menos en nuestro concepto, no han podido ejecutarlos o no han sabido ejecutarlos de la mejor manera. Y por eso en el 2023 y en el 2024, desafortunadamente, se ven grandes subejecuciones en agencias como la ADR, la misma Agencia Nacional de Tierras. Y bueno, ya quedan 2 años de gobierno y ya viene el empujón final. Y finalmente, tenemos dudas y seguramente muchas discrepancias en materias de la política de seguridad jurídica para la propiedad rural, ahora que se viene la discusión de la jurisdicción agraria en las comisiones primeras de Senado y Cámara en el Congreso de la República. Y es un asunto sobre el cual seguramente conversaremos mañana, pero que genera una enorme preocupación para todos los productores agropecuarios de nuestro país. Precisamente ayer, en un homenaje que le hicieron a Jaime Murra, presidente del Grupo Diana, aquí en Ibagué, los gremios económicos, hablaba también algo sobre el tema del Ministerio de Agricultura, que debería tener más obras en torno al agua, en torno a la tierra, en torno a las semillas, en torno a los fertilizantes, en torno a los servicios. ¿Cuáles son las obras del Ministerio de Agricultura en torno a este aspecto y por qué la lentitud? Pues mire, yo creo que esa es una pregunta que le deben hacer a la ministra de Agricultura y su equipo. Pero lo que yo le puedo decir es que, al menos en el caso de las vías terciarias, para ponerle un ejemplo, Colombia tiene una frontera agrícola de 43 millones de hectáreas, de las cuales se están utilizando aproximadamente 7 u 8 millones de hectáreas. Pero para toda esa gran cantidad de tierra, el país solamente tiene 249.000 kilómetros de vías terciarias. Y mire este dato.
De esos 249.000 kilómetros de vías terciarias, solamente el 19% está en buen estado. Entonces, mientras no haya vías terciarias y se hubiese aprovechado la temporada seca para construir la placahuella en diferentes zonas del país, ahora que tenemos las lluvias en gran parte del territorio nacional, pues nos vamos a quedar viendo un chispero, porque tuvieron la plata, no la supieron ejecutar y hay un retraso enorme. Claro, hay que abonar que el gobierno del presidente Petro, como el gobierno del presidente Duque, le han puesto grandes cantidades de dinero al tema de la construcción de infraestructura rural, particularmente el de vías terciarias, pero esto es construyendo, porque de lo contrario se van a quedar con la plata y los productores no van a ver sus soluciones. Por último, doctor Bedoya, para pues no tener más, necesitamos temas para mañana, para debatir con usted. Le repito, estamos muy felices de su presencia en Ibagué. La agricultura depende de una cadena compleja, en muchos casos afectada por el mercado internacional. ¿Qué expectativas existen con la posible llegada de Trump nuevamente al poder? Pues mire, lo primero que habrá que ver es qué tan importante termina siendo Colombia en la agenda del presidente Trump. Claro, la designación del Departamento de Estado, del secretario de Estado, el senador Marco Rubio, creo que es una señal importante que no necesariamente es positiva a propósito del gobierno actual en nuestro país, pero la relación con Colombia se basa en varios frentes. Lo primero, lo que había sido tradicionalmente la lucha contra las drogas y el terrorismo. Lo segundo, los temas comerciales, no solamente porque nosotros importamos gran parte de nuestras materias primas que utilizamos en Colombia para la producción de proteína de origen animal de los Estados Unidos, también de Argentina y algo de Brasil. Y tercero, por un tema que nos afecta a todos los colombianos, y es lo que ocurra del otro lado de la frontera en Venezuela con la dictadura de Nicolás Maduro. Así que sobre esos ejes habrá que ver cómo se desarrolla esa relación, al menos del sector agropecuario. Pues estamos a la expectativa de los anuncios que en campaña hizo el presidente Trump sobre el tema de los aranceles, que seguramente estarán más enfocados hacia un país como la China, pero pues es mejor no anticiparse y ver qué pasa a partir del 20 de enero. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias y muchas gracias por venir a Ibagué a estar con nosotros mañana en el Hotel Estelar a las 8 de la mañana. Usted es muy amable. No, felices de estar en Ibagué, espero poder comer esa deliciosa lechona que tienen allá en el departamento del Tolima y disfrutar de la compañía de ustedes mañana en esa bellísima ciudad.